Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a esta emisión de su programa Todo a Pulmón. Hoy, martes 23 de julio del año 2019, en el cual, pues bueno amigos, como lo hacemos de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, y hoy martes me corresponde también de 6 a 7 de la noche, los acompañamos en ese camino que hemos decidido libremente emprender para aclararnos las ideas. Ese camino en el cual pues necesitamos que muchos, pero muchos se sumen a la batalla de las ideas, porque si no, miren las cosas que estamos viviendo. Esa amenaza que por Twitter hoy nos manda a los guatemaltecos más que a Guatemala, el presidente de Estados Unidos. Ese que pues al menos a los estadounidenses es limitado el daño que les puede hacer, y sí, lo digo, es limitado el daño que les puede hacer. Sin embargo, a países como el nuestro parece que es capaz de pasarnos encima a todos, porque no es solo cuestión de pasar por encima de nuestros gobernantes, sino de pasar encima de nosotros los guatemaltecos. Pero, en fin, todo esto, apreciables amigos, para decirles que el tema que vamos a abordar hoy definitivamente va a ser el migratorio, a raíz de todos los hechos que se dieron a conocer ayer en lo que respecta a cuáles son los acuerdos que ha entablado el gobierno de nuestro país con el gobierno de Estados Unidos en lo que respecta al tema migratorio. Por supuesto que vamos a hablar de las famosas visas temporales para la agricultura. Vamos a hacer una estimación objetiva, una estimación real de qué tan importantes son, contrastándolo, por supuesto, con esa exigencia de Donald Trump de que nosotros nos convirtamos en lo que se conoce como un tercer país seguro. Esa exigencia que tiene molesto al presidente Donald Trump, como pues podemos ya ver claramente, apreciables oyentes, porque se le había ofrecido, entiendo yo, se le había ofrecido un tipo de acuerdo que a él le servía para su campaña política. Ese acuerdo que pues se cayó debido a una decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y lo que a mí me ha llamado la atención de lo que ha sucedido a lo largo de esta mañana, apreciables amigos, es la búsqueda de culpables de muchos, cuando yo en lo particular considero que todos los que se acusan mutuamente son en parte responsables de esta situación, pero también lo somos el resto de los guatemaltecos por no dar la batalla de las ideas, por no aclararnos estas ideas y tomar mejores decisiones, entender cuál es el origen de nuestros problemas y presionar a aquellos que pueden cambiar ese sistema de incentivos perversos que nos trae a esta encrucijada donde nos arriesgamos a que Donald Trump decida ponerle impuestos, porque eso sería a las remesas que envían nuestros compatriotas a Guatemala, o que decida dar por terminado el CAFTA u otros acuerdos que le permitan a él subir los aranceles de los productos que hoy importamos de Estados Unidos.
Y no solo los productos que nosotros importamos, sino lo que nosotros, no nosotros porque no soy exportadora, sino muchos de nuestros compatriotas, ese negocio se dedican al negocio de la exportación, dándole trabajo a cientos de miles de guatemaltecos, que pues es una ironía porque es muy probable, como ha sucedido con el caso de los chinos, que por cierto es interesante, estos son datos que nosotros no hemos tenido tiempo de compartir con detalle con ustedes, pero lo interesante es que esta guerra comercial de Donald Trump contra los chinos ha afectado más a los consumidores estadounidenses que a los consumidores chinos. Esto ya comprobado con números. ¿Por qué? Porque se han reducido más las exportaciones de Estados Unidos a China que las exportaciones de China a Estados Unidos. Y esas exportaciones de China a Estados Unidos, pues las han tenido que pagar los estadounidenses más caras de lo que lo pagaban antes. Es una ironía, ¿no? Al final, esta amenaza de Donald Trump de ponerle aranceles a los productos guatemaltecos, al final la van a terminar pagando los estadounidenses. Pero, en fin, como sé que hay un par de fans de Donald Trump dentro de nuestro programa, les advierto de entrada que mejor se eviten enojos, porque sí, dentro de los que vamos a cuestionar hoy en nuestro programa va a ser al presidente de Estados Unidos. Yo todavía recuerdo ese artículo que escribí cuando quedó electo Trump y hablaba de la República estadounidense, y es interesante que en gran parte esa República estadounidense ha logrado proteger a los estadounidenses de tantas tonterías que dice su presidente, que lo que le reconozco, porque hay que reconocérselo, es el que haya logrado eliminar y reducir impuestos y reducir también tramitología en Estados Unidos, reducir regulación estatista e intervencionista y denunciar un par de tratados en su administración. Esas son cosas buenas que hay que reconocerle a Donald Trump, pero de ahí el señor es como un elefante en una cristalería, pasa destruyendo todo lo que toca. Y además de eso, con ese su discurso, las fake news, les hace creer a algunos que lo que él dice es verdad, cuando sus comentarios están llenos de mentira, como el del famoso tuit de hoy, donde acusa a Guatemala, una abstracción, mejor hubiera dicho al gobierno de Guatemala, porque me imagino que a un conjunto de personas debería de referirse, de organizar caravanas, que hasta que, según yo sé, hasta en este momento, las caravanas han pasado por nuestro país, que vienen desde Honduras o desde El Salvador, en mucho menor cantidad, por supuesto, pasan por Guatemala y hay guatemaltecos que se han unido a las caravanas, pero las caravanas no son ni siquiera de origen guatemalteco. Pero lo más divertido de esto, lo más cuestionable, porque realmente no nos debe dar risa, lo más cuestionable de esto es que él pretendan que esas caravanas van llenas de criminales y que el gobierno de nuestro país está soltando a criminales, y de otros países sueltan a los criminales para que se vayan en las caravanas, criminalizando ante los ojos de los estadounidenses, que son ignorantes y no se cuestionan, que los hay mucho. Tristemente, la educación estatal en Estados Unidos es muy mala, no al nivel de mala que es la de nuestro país, por supuesto, pero es muy mala. Y eso al final es el problema que trae en cualquier lugar del mundo, cuando algo tan importante como la educación queda en manos de los gobernantes. Pero a todos esa cantidad de estadounidenses que son ignorantes, que no han logrado adquirir conocimientos sobre la realidad que les permita cuestionar de una forma efectiva a sus gobernantes, porque yo entiendo qué es lo que lleva al cansancio a ciertos grupos de estadounidenses, de los políticos como Hillary Clinton y toda esta gente. Lo entiendo perfectamente, lamento que no hayan tenido otra opción que fuera buena.
en esas elecciones. También recuerdo cuando decía, ay, pobres los gringos, están como nosotros, tienen que escoger entre el cáncer y el SIDA. Hay que ver cuál de los dos, por lo menos es interesante que dicen que en 4 años ya se va a encontrar definitivamente la cura del SIDA, lo que quiere decir que al final pues se decantaron por que como máximo le quedarán 5 años al frente del ejercicio del poder en Estados Unidos. Y es interesante cómo esa república en Estados Unidos sí ha protegido en gran parte a los estadounidenses, aunque están pagando el costo. Repito, están pagando el costo porque cada vez que Donald Trump decide aumentar los aranceles a productos producidos en otros países, quienes terminan pagando el aumento, quienes terminan pagando esos aranceles son los mismos estadounidenses. Aún aquellos que aplauden sin pensar las tonterías que hace este señor, porque sin duda están temerosos de la amenaza socialista. Y la amenaza socialista yo sí considero que es una realidad, pero hay que enfrentarla de una forma objetiva, de una forma racional, hay que enfrentarla inteligentemente. ¿Cómo? Aclarándose las ideas y dando la batalla por esas ideas que nos hemos aclarado. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, que será el tema más importante que vamos a tratar con Jorge. Vamos a ya con más detalle, vamos a presentarles datos, vamos a darles comentarios, qué fue lo que dijo Sandra Jovel, qué fue lo que dijo Sandra Torres, qué fue lo que dijo Jimmy Morales, qué es lo que dice el Centro de Investigación Pew en lo que respecta a la cantidad de ilegales de nuestro país, qué dicen los señores de Fox News. Hasta vamos a mencionar a Fox News, que está acusando al embajador estadounidense Luis Arriaga de haber sido el responsable. Vean todos los que se están echando la culpa, el responsable de que se haya venido abajo este acuerdo de tercer país seguro, que independientemente de las rabietas de Donald Trump, es una realidad que también, ¿cómo no la fueron capaces de visualizar nuestros gobernantes, que no estamos nosotros los guatemaltecos en capacidad de semejante acuerdo con ningún país? ¿Cómo es posible que hayan sido tan irresponsables de permitir que esta situación haya llegado hasta este momento? Yo sí considero, por supuesto, responsables a los gobernantes, pero también considero responsables al montón de oportunistas politiqueros que hay en nuestro país, que solo están viendo cómo logran también llegar al ejercicio del poder. Y no se diga a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que cual película de Tom Cruise, Minority Report, antes de que se diera un hecho, lo prohibieron. ¿A qué extremos nos han llevado los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad? Pero al final, considero que también somos responsables los guatemaltecos, aquellos que somos conscientes, estamos claros de los problemas y el origen de estos problemas, y aún así hay tantos que no se atreven a dar la batalla a las ideas. ¿Por qué? No les va a pasar nada, no van a tener ningún problema. En todo caso, quienes están arriesgando su vida son aquellos que salimos públicamente con nuestro nombre diciendo, por ejemplo, ¿por qué no hay que votar por Sandra Torres? Y aunque nos parezca más de lo mismo la propuesta de Alejandro Yamatei, no nos queda de otra para que podamos tener el tiempo para poder trabajar primero en ese proceso de aclararse las ideas y luego conseguir que otros de nuestros compatriotas, la mayoría, también lo hagan, para que en el próximo gobierno, no en el que va a entrar ahorita, que no quiere decir que no demos la batalla desde un principio en contra de la corrupción, en contra del abuso del poder, en contra de las tonterías que van a venir del próximo Congreso de la República, porque las van a venir, similares a las que hemos visto en estos años, pero que los demos de una forma inteligente esa batalla, para que podamos estar preparados para dentro de
4 años, ya tener propuestas de gente con las ideas claras que propongan los cambios al sistema de Estado benefactor mercantilista que tanto daño nos ha hecho los guatemaltecos. Porque a fin de cuentas, si en nuestro país hubiera creación de puestos de trabajo productivos, no esos puestos de trabajo parasitarios que sobran en la burocracia estatal, no, esos son empleos de parásitos que van a estorbar el progreso. Lo que necesitamos en nuestro país son fuentes de trabajo productivas, esas que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con sus decisiones alejan de nuestro país. ¿A cuántos? A miles han dejado sin empleo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con las decisiones que han tomado, por ejemplo, en el caso de la mina de la Puya, en el caso de la mina San Rafael y ahora en el caso de esta mina de níquel en el Estor, solo por mencionar unos cuantos, han dejado a miles sin empleos. ¿Y a dónde diablos creen que se van a buscarlos? A Estados Unidos. No importa los riesgos que tengan que correr en el camino. ¿Y todo por qué? Porque no se están creando esas fuentes de trabajo en nuestro país. ¿Por qué no se crean? Porque tenemos personas como estos señores del ICEFI que yo no sé por qué todavía le siguen dando chibola en algunos medios, que dicen semejantes tonterías como las que vienen hoy en diario El Periódico, diciendo, el problema casi que de Guatemala es que tiene una de las cargas tributarias más bajas de Centroamérica. No sean ridículos, señores, que el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer los guatemaltecos para pagar impuestos, para que la mayoría se desperdicie en esa burocracia estatal parasitaria, para que el resto se lo roben aquellos que llegan al ejercicio del poder y sus cuates con compañías de cartón que dicen que van a construir precisamente carreteras de cartón que a duras penas duran en nuestro país, lo suficiente como para que pudiera alguien progresar transportando los bienes que quiera llevar al mercado capitalino o al extranjero, o promover el turismo en nuestro país y que genere ingresos también en otros lados. No, imposible. Y luego alguien se cuestiona, no me recuerdo quién, un exministro de Finanzas, sí, es que la moral tributaria en Guatemala está muy baja. Por favor, ¿cómo va a haber moral tributaria? Hasta me parece una contradicción de términos, un término ambiguo. Vamos a salir felices a pagar. Sí, qué alegre, ya está llegando fin de mes, me llegó el momento de pagar impuestos. Soy feliz porque es el momento que he esperado todo el mes. Ir a pagar lo que a mí me ha costado ganar, haciendo un esfuerzo mental y un esfuerzo físico, irlo a pagar bajo la amenaza de que si no lo hago yo me voy a ir a la cárcel y sin duda a mí sí me van a meter presa. Irlo a pagar, ¿para qué? Para que se desperdicie, para que se malgaste, para que se lo roben. Ay, sí, qué alegre. ¿Cómo va a haber moral tributaria? No, en Guatemala tenemos que presionar. Yo no sé a usted qué se le ocurre. Yo estoy haciendo lo que pienso que debo de hacer. Estoy en los medios de comunicación invitándolo a usted a aclararse las ideas, compartiendo con usted aquellas ideas que yo me he aclarado ya, aquellos juicios que sé que son verdaderos porque coinciden con los hechos de la realidad, compartiéndolos con ustedes para que entendamos que tenemos que reducir la intervención de los gobernantes en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en nuestras propiedades, que tenemos que reducir impuestos, que tenemos que reducir el tamaño de la burocracia estatal, que tenemos que reducir ese presupuesto altísimo que pronto se va a discutir en el Congreso de la República, que tenemos que reducir, o si ya no quiere escuchar el término reducir, eliminar legislación que obstaculiza el progreso en nuestro país. Si tan solo en Guatemala se crearan las fuentes de trabajo que justamente piden nuestros compatriotas, que deciden porque nadie los está mandando a ningún lado. Mire usted, imbécil Donald Trump, nadie le está mandando a nadie.
todos están yendo libremente. Y con los problemas en los cuales usted nos quiere meter, más le van a llegar. ¿Usted qué cree que los va a pedir? ¿Los va a poder parar? Al final sé que le da igual lo que suceda, porque lo que usted está haciendo es una campaña política para esa gente emotiva, para esa gente que no razona, que va a ir a votar por usted, porque ¡ay, qué lindo! Si todo el daño que los inmigrantes han hecho en este país es un horror. Imagínense semejante ignorancia. Un país que ha sido construido por inmigrantes. Pero bueno, sí, qué horror, hay crímenes en Estados Unidos, porque todos los estadounidenses somos unos angelitos. Los crímenes los cometen los inmigrantes, particularmente aquellos, tal vez ni siquiera conocen ese término. Aquellos que vienen, que son todos mareros, que vienen en las caravanas a violar, a robar, a matar, a asesinar a nuestro país. Ay, sí, ellos son los que cometen todos los delitos y todos los crímenes, porque si no hubieran aquí ya inmigrantes hispanos, inmigrantes del Triángulo Norte, ya esto sería el paraíso de la paz y la tranquilidad, porque no habría ningún robo, ninguna violación, ni nada por el estilo. Ay, sí, gracias, mi Donald, gracias, usted es lo máximo, yo lo amo. ¿Qué fue de mi vida antes de conocerlo? ¡Qué maravilla! Gracias por sacrificarse por nosotros. Arriba Donald Trump, que mueran todos los inmigrantes ilegales, que se vayan de regreso a Guatemala, porque ahí los queremos a todos, y que vean los guatemaltecos como diablos los mantienen. Sí, como que si no va a inmigrar más guatemalteco a nuestro país, van más guatemaltecos a Estados Unidos, independientemente de todo ese resentimiento y toda esa todo ese daño moral que un discurso populista como el de Donald Trump lamentablemente les está trayendo a muchos. Yo, como he dicho, espero que pues bueno, dentro de 5 años, cuando finalmente no haya de otra y Donald Trump ya vaya para afuera, pues espero que se logre de una forma que no sea muy costosa, se logre todo ese daño moral que ha hecho, se logre resolver. Porque sí pienso que como están las cosas, particularmente en el Partido Demócrata o en el que a mí me interesaría, que es el Partido Libertario, lamentablemente pues considero que lo más probable es que Donald Trump tengamos que aguantarlo todos por no solo el año que le queda de gobierno, sino por 4 años más, año y medio. Que, por cierto, es interesante, bueno, mejor no les voy a mencionar el libro que escuché de Jared Cohen recientemente, Accidental Presidents, pero, en fin, si no lo voy a mencionar porque, en fin, lo interesante es de este libro, les voy a hacer un resumen ejecutivo. Este libro aborda las administraciones de los 8 presidentes que llegaron de forma accidental a la presidencia en Estados Unidos, porque ya sea que murieron asesinados o de muerte natural o fueron destituidos, como es el caso de Richard Nixon, pues los presidentes, los vicepresidentes que asumieron como presidentes de Estados Unidos. Y es interesante ver la discusión en particular, la crítica a los políticos que existían en Estados Unidos en el siglo XIX, que de alguna manera pues pareciera que simplemente se sofisticaron y pues eso ha llevado a un gran desencanto de los estadounidenses que lamentablemente no estudian su misma historia, no leen los Federalist Papers, no leen los Anti-Federalist Papers, no conocen cuáles son las normas y cuáles son los sistemas el sistema que les ha permitido a ellos hoy tener una buena calidad de vida, todos. Pero bueno, en fin, hasta les mencioné rápidamente, ya me voy a ir a la pausa, pero les mencioné rápidamente esa otra nota que a lo mejor decimos un par de cosas de ella,
que es acerca de la carga tributaria de las más bajas de Centroamérica, según los señores del ICEFI, que repito, son responsables de muchas de esas políticas que hoy tristemente han alejado a la inversión de nuestro país, esa inversión que es necesaria para transformar recursos en riqueza. Y termino reconociendo que culpables hay muchos, no solo el gobierno de Jimmy Morales, hay muchos más, incluidos aquellos que prefieren evadir la realidad. Creen que evadiendo la realidad va a desaparecer. No, evadiendo la realidad lo único que se logra es complicarla más. Antes de irme a la pausa, dos cosas. La primera, recordarles que son los 45 años de McDonald's en Guatemala, y eso lo vamos a celebrar con los McMenús doble carne más agrandado gratis a solo 45 quetzales. Pueden elegir entre el Magnifica, el cuarto de libra, y el icónico Big Mac, todos con doble carne. Vamos a celebrar doblemente con los McMenús doble carne más agrandado gratis de McDonald's. Y veo que son 37 los liberhéroes que ya están dando la batalla de las ideas. ¿Quiénes son ellos? Al menos los que puedo ver son Álvaro Ibarra, Gabo Ovalle, Thayron Arturo Marchorro Morán, también Rafael Coroy, Karin Rademan, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Salvador Orellana Pontaza, Marco Cruz, Gustavo Toc, José Calderón y Michelle Fernández. Son ellos a quienes veo, y estoy segura que hay muchos más, pero ojalá que hoy sí logremos de nuevo rebasar las 100 veces compartidas todo a pulmón. Involúcrense, por favor, involúcrense. Vean que el no hacerlo, ya sea por pereza o por cualquier otro motivo, porque miedo no hay que tener. Miedo hay que tenerle a no actuar. Porque si no actuamos, si no damos la batalla de las ideas, ¿en qué se va a convertir nuestro país? Y luego, cuando usted esté señalando, el problema es el presidente, el problema es el diputado, el problema es el magistrado, pues yo le voy a decir, no, el problema es usted también, por no involucrarse y no asumir la responsabilidad que tiene como ciudadano y decidir ejercer como mandante. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón, aquí yo tratando de entender cómo estos cambios que de Twitter a la presentación. No sé si ustedes, los tuiteros, ya se dieron cuenta, pero aquí estamos ya recibiendo a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y como le comentaba yo a los oyentes, Jorge, hoy el tema principal, sin duda, es todo este problema de lo que algunos llaman la crisis migratoria, pero yo pienso que la crisis va más allá de la decisión que toman no solo guatemaltecos, sino hondureños, salvadoreños y personas de muchos otros países, de emigrar a donde van a encontrar un trabajo, que es lo que yo en ningún otro lado he leído o escuchado lo que nosotros decimos acá, Jorge, y es que la gente se va. Por supuesto, si solo aquí en Todo Pulmón se dice eso. Eso, y en Todo Pulmón, ni siquiera el sol de Libertópolis. El punto, Jorge, de que la gente se va a un lugar donde le van a dar trabajo, porque eso hay que entender. ¿Y quiénes les están dando trabajo a los salvadoreños, a los hondureños y a los guatemaltecos? Los estadounidenses, por favor. Entonces, todo este pleito por el ejercicio del poder, porque como hemos hablado en otras ocasiones, al final a Donald Trump lo que le interesa es quedarse los 2 periodos que puede estar un presidente en el ejercicio del poder en Estados Unidos. Eso es lo que a él le interesa. Entonces él ya encontró un caballito de batalla.
y con sus mentiras, porque si alguien miente, y lo peor es que la gente le cree, es Donald Trump. Con eso, mira, cómo fue su tuit de ayer, que Guatemala es mala, Guatemala es mala. Bueno, Guatemala, primero que todo, es una abstracción, an abstraction, Don Trump, por favor. No sé si sabe él que es una abstracción, pero bueno, en fin, alguno que se lo explique. Guatemala es una abstracción. Acá los guatemaltecos son libres de decidir quedarse o irse. Los que se han ido por voluntad propia. Nadie se los ha mandado. Nadie se los ha mandado. Comencemos por eso. De ahí, qué gran mentira esa de que están abriendo las prisiones para que salgan los mareros y se vayan en las caravanas, entre comillas, que ni siquiera son de origen guatemalteco. Las caravanas se han formado en Honduras y unas más pequeñas en El Salvador. Lo que tiene Guatemala, lamentablemente, Jorge, es unos gobernantes irresponsables que decidieron iniciar, y te aseguro que fueron ellos los mulas, porque yo no tengo ninguna duda ahí de que fueron unos mulas. Ahora aquí tenemos el comunicado de Jimmy Morales en Facebook, me imagino yo, porque sí, es Facebook. Muy largo. Para ser Twitter, en Facebook, y el comunicado del gobierno de Guatemala en lo que respecta a este tema. Pero yo me atrevería a creer que fueron estos mulas cuando, ya que con los mexicanos no han podido, vamos a quedar bien con Don Donald, digámosle, aquí estamos nosotros, ¡sí! Y entonces, ¿qué? Viene aquel, se mueve su fleco, así que dicen que no es peluquín, vaya, se mueve el fleco, híjola, y el mío no se deja mover. En fin, y se mueve. ¿Quién? Guatemala. Guatemala. Ok. Guatemala. Ok. Ya se me hizo, ok. Para mi campaña política. ¡Mueran los inmigrantes! Ok. Death to the immigrants. No. Me va a ir feo si digo eso, no, los vamos a mandar a Guatemala y que nos esperen ahí eternamente hasta que les demos asilo. Y luego vienen sin haber aceptado la realidad del gobierno, de la situación política complicada que nosotros vivimos, que ellos se encuentran ya en los últimos meses del ejercicio del poder, Jorge. Van y deciden entusiasmarlo. Mira, cuando viene, ya me imagino, cuando vino la primera McClellan y les dicen, nosotros tenemos la respuesta para los problemas de Don Donald. Nosotros le podemos ofrecer Guatemala. Y ni siquiera, así como cuando fueron a comprar aviones a Argentina por medio de un convenio que no se podía, ni enterados que lo que estaban haciendo tampoco se iba a poder hacer y que tenía un costo enorme. Por supuesto que hay gente, incluido entre algunos de nuestros oyentes, que no quiero ni ver que han dejado a algunos, George. Bueno, no es que no quiera ni ver, sí lo voy a ver, pero no he tenido tiempo ni siquiera de poder compartir, y ahorita lo voy a hacer para unirme a los liberhéroes que están dando la batalla de las ideas. Pero vienen y les dicen, ok, ahí les vamos a dar algunas visas. A ver, esas visas, a ver cuáles, las de para la agronomía, ok. Sí, las visas agrícolas temporales, H2A. Sí, que ya hay. Ok, digámosles que les vamos a dar unas cuantas más, para que se vengan algunos nuevos aquí, que los quieran, algunos por ahí, vamos a ver a dónde los llevamos. Pero basta, bueno, díganles que les vamos a dar algunas, ya que ellos no hay forma de que puedan crear fuentes de trabajo. Entonces, nosotros les mandamos algunos a ellos y nosotros nos traemos otros aquí a trabajar en la agricultura. ¡Qué maravilla! Y yo mientras acá, ya, súper, ya lo logré. Ahí, miren, nos están esperando. Ahí están los delincuentes, los criminales, los terroristas, esos que, imaginen ese abuso, quieren venir a trabajar a nuestro país y a ser parte del círculo virtuoso de la creación de riqueza. No, ahí están. Qué bárbaros, qué delincuentes, qué criminales. En Guatemala, y mientras nosotros los guatemaltecos, ¿y ahora qué? ¿A qué horas nos pasó llevando este tren? Con el costo que tendría mantener esos ¿cómo los llamaríamos, Jorge? Esos centros de asilados.
de preasilados, porque todavía no se les ha conseguido el asilo. Pero bueno, en fin, todo este problema, Jorge, hay muchos responsables, muchísimos responsables, porque yo comentaba con los oyentes que si algo he leído y he escuchado a lo largo de esta mañana es echarse la culpa los unos a los otros. Jimmy Morales señalando a la Corte de Constitucionalidad y a los que pusieron los amparos de oportunistas y politiqueros, igual que Sandra Jovel. Ellos saliendo a decir, la culpa es suya por la secretividad y por no habernos contado lo que estaba diciendo. Los de la Corte de Constitucionalidad, ni vistos ni oídos, solo sabemos que tuvieron una larga, bueno, eso nos contaron, que tuvieron una larga reunión con el embajador de Estados Unidos, que terminó esa reunión en la madrugada de hoy. Una reunión que empezó desde ayer en la noche y parece que a las 3 de la mañana pues no habían logrado encontrar un camino para arreglar este entuerto en el cual nos han metido a los guatemaltecos. Ahora pues nosotros vamos a la 1:30 a hablar con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute para analizar los escenarios, los posibles escenarios y de todo este berrinche de Donald Trump y todo este problema en el cual nos ha metido el gobierno de Guatemala y muchos otros más, incluidos, Jorge, todos aquellos que no quieren dar la batalla a las ideas correctas. Y digo, porque hay unos que están dando una batalla de ideas que parece que lo que busca es profundizar el status quo, el profundizar el origen de nuestros problemas. Y yo hacía mención, ¿viste esa nota de, casi que en Guatemala, que tiene una de las cargas tributarias más bajas de Centroamérica, estos señores del ICEFI, que tanto daño nos han hecho a los guatemaltecos como los de Calas, es que ellos y los de Calas es de lo peorcito que ha habido en nuestro país. Casi que vienen con la receta, arreglámoslo facilísimo, subamos los impuestos y vean todos los empleos que se van a crear subiendo los impuestos. Sí, por favor. Pero bueno, en fin, George. Hay que recordar que ellos son los responsables de que se hayan ido muchísimas empresas de Guatemala con su famoso concepto ese del sacrificio fiscal. ¿Y qué es según ellos el sacrificio fiscal? Son los impuestos que el gobierno deja de recibir porque en las zonas francas, por ejemplo, hay empresas que, obviamente las empresas que están ahí, pues que no pagan impuestos de las cosas que hacen ahí y que se exportan. Pues entonces ellos dicen, no, eso es un sacrificio fiscal porque esos impuestos deberían de entrar a las arcas públicas, y entonces se encargaron de cambiar la ley de zonas francas básicamente para arruinarla, lo que fue lo que hicieron estos señores hace un par de años, hace como 3 años, y entonces por lo menos ya quedó requete comprobado que es una tontería eso del sacrificio fiscal, porque al final, ¿qué fue lo que pasó? Lo que nosotros dijimos que iba a pasar, que la mayoría de las empresas que estaban ahí, no es que dijeran, entonces ahora nos vamos a salir de aquí de la zona franca, nos vamos a poner ahí enfrente y vamos a empezar a pagar impuestos así tan felizmente como lo narraba Marta Yolanda hace un rato. No, simplemente lo que hicieron fue que se fueron a Honduras, se fueron a Nicaragua, se fueron a El Salvador, se fueron hasta Costa Rica, se fueron y pues entonces el sacrificio fiscal se convirtió en fantasma fiscal, porque simplemente esos impuestos jamás iban a llegar y no llegaron. Pero ahí están todavía estos señores que todavía hay gente que les cree diciendo, no, lo que tenemos que hacer es hacer más de eso para evitar que haya ese sacrificio fiscal. Tonterías, requete comprobadas. Pero bueno, en fin, George, antes de que vayamos a la pausa, porque pienso que les tenemos que leer los comunicados de prensa y por supuesto también tenemos que comentar los mensajes que nos han dejado los oyentes y agradecer a los liberhéroes que nos permiten llegar ya 50 veces compartido nuestro programa. Muchísimas gracias. Aprovecho de una vez a agradecerle a Emanuel Barrientos a Ofelia Dionisio Quinteros de Sagastume,
también, bueno, todos los demás, por lo menos acá ya vi que ya les he agradecido. Vamos a ir a algo que querrás agregar antes de que vayamos a la pausa y ya en lo que respecta a esta nota de la carga fiscal, para que ya nos enfoquemos en el tema migratorio a partir del siguiente segmento. No, ya dije suficiente de las tonterías de los del ICEFI. Bueno, George, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y por favor, de verdad, yo sé que para algunos puede ser molestos, pero si no damos la batalla de las ideas, y ideas que primero nos las tenemos que aclarar para dar la batalla de las ideas correctas que permita cambiar nuestra Guatemala, las cosas van a seguir empeorando. Hay quienes dicen que la situación continúa igual, pero eso no es así. La situación ha empeorado y ha empeorado porque no somos más los que nos estamos aclarando las ideas y dando la batalla por esas ideas que nos hemos aclarado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta el momento en el cual sea usted, sea Jorge, sea yo, quienes estemos viendo cómo hacemos para juntar lo suficiente para emigrar nosotros a algún lugar también. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Tenemos comentarios muy interesantes de nuestros oyentes y muchos más que se han ido sumando a los liberhéroes que están dando la batalla de las ideas, en particular aquellos que lo entienden, porque hay algunos que no lo entienden. Hay ahí un señor Víctor algo que ahorita no recuerdo, que leí, que parece que no entendió lo que yo dije y considera que yo me contradigo al cuestionar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, si recuerdo bien así. Y sin embargo reconocer que no es viable un tercer país seguro. Bueno, nosotros hicimos un programa entero, don Víctor, que con mucho gusto le invito a que lo busque, donde explicamos que independientemente que no es posible que nosotros seamos un tercer país seguro por muchísimos motivos, incluido el costo, y también porque moralmente me parece una aberración, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad actuaron ilegalmente, no justificaba lo que ellos hicieron. El dictaminar sobre un hecho que no se había dado, que pudo haber sido impugnado después de que se dio, y pararlo después de que se dio. Por supuesto que se pudo haber hecho sin poner en riesgo el sistema, pero no puede empezar usted, ni nadie, ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a emitir sentencias sobre hechos que no se han dado. De nuevo, a los oyentes que recuerdan cuando comentamos este tema, mencionamos aquella película de Tom Cruise, buenísima, que hay que verla, Minority Report. Las consecuencias que esta supuesta buena acción tiene en el largo plazo. Pero bueno, en fin, al final, si don Víctor no entiende, disculpe, será su problema, no mío. Aclárese usted las ideas. Nosotros vamos a continuar acá el mencionando otros comentarios, pero no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Otros comentarios de nuestros oyentes que nos parecen interesantes en este proceso de discusión y de aclararnos las ideas. A ver, tenemos este comentario de Antón Ross que voy a leer también más adelante, pero primero Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Sí, solamente recordarles que por aquello de las 61.197 colisiones que hay al año en promedio aquí en Guatemala, asegúrese de estar cubierto, y qué mejor estar cubierto por Aseguradora General. Ellos tienen todas las soluciones que usted necesita para estar muy bien cubierto. Si quiere más información puede llamar al 1757 o puede visitar www.aseguradorageneral.com. Repito, www.aseguradorageneral.com. Bueno, George, a ver, ¿qué querés que hagamos? ¿Pasamos a leer lo que ha dicho los oyentes o ya los ponemos en contexto? Porque ahorita hemos
hablado, hemos comentado sin hacer como nos gusta a nosotros poner primero el contexto. Ya en general el contexto lo recuerdan los oyentes de hace unas semanas que empezó a circular el rumor de que el gobierno, de funcionarios de nuestro gobierno estaban negociando con el gobierno de Estados Unidos convertirnos en el tercer país seguro, como se le llama, a aquellos que van a mantener a los que buscan llegar a Estados Unidos, los van a mantener en su país, que obviamente no son de nuestro país, no serían los guatemaltecos, y pienso que tampoco serían los centroamericanos, porque existen tratados entre nosotros que les permitirían a los hondureños y los salvadoreños no tener que estar dentro de esa área restringida en la cual habría que tener a los que buscan trabajo en Estados Unidos, que vienen, por ejemplo, de Haití, de África, de Oriente o de cualquier otro lado, que tienen como objetivo final conseguir un trabajo en Estados Unidos. Entonces, los que quieren entrar de forma legal y no entrar de forma ilegal, que por cierto ha crecido según los datos del Centro de Investigación Pew, en el 2007 ellos calculaban que habían alrededor de 400,000 guatemaltecos de forma ilegal. Para el 2016 ya estaban calculando 575,000, lo que representa en un periodo de 9 años un incremento del 43.75% entre los inmigrantes ilegales, que yo hasta me parecen bajos esos números, Jorge. Yo pensaría que serían más altos, pero bueno, en fin, regresando al punto, la inmigración ilegal ha crecido. O sea, no se van a correr el riesgo los que aquí no encuentran trabajo, no quieren pasar a formar parte de ninguna mara, más aún, le están huyendo a algún criminal, de los que, ¿para qué se van a querer ir a Estados Unidos? Si aquí hacen de la grande, sin las amenazas de que los lleven presos y los vayan a hacer, y que se haga justicia y que los hagan pagar las consecuencias de sus acciones. Y aquí hasta si los llevan presos, igual siguen delinquiendo desde la cárcel. Así es, así que si a algunos no les interesa emigrar, es a los delincuentes y los criminales. Puro sentido común, dirían algunos. Pero bueno, regresando otra vez al punto, George y oyentes, todo esto ustedes recordarán que el lunes que aparentemente, según declaraciones posteriores, tanto de Trump como ahora del gobierno, iba a ir a Washington Jimmy Morales a firmar este acuerdo de tercer país seguro, que fue interrumpido ese viaje el fin de semana por una decisión que tomaron la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad previo al viaje, previo al hecho, de decir no se puede, y amparar a aquellos que habían dicho hay una amenaza a nuestros derechos individuales. Entonces, como ahí hay cierta, podríamos decir, Jorge, de lo que yo he ido aprendiendo, y a los abogados que nos están escuchando, hay como espacios grises. Esos espacios grises que los podríamos llamar aquellos de echa la ley, echa la trampa. Entonces, dentro de la misma ley, las leyes que aprueban dejan espacios a la interpretación de las personas, espacios grises que les permite al final decir no, sí se puede, porque había una amenaza, y ahora por supuesto pueden decir, vieron que sí había una amenaza. Ok, había una amenaza que se pudo haber parado cuando ya se hubiera firmado el documento. Por supuesto, eso no hubiera bajo ningún punto de vista evitado el berrinche de Donald Trump. O sea, ya el berrinche de Donald Trump era inevitable una vez, de forma irresponsable, nuestros gobernantes empezaron a negociar este acuerdo. Ese sin duda es de nuevo el mismo error que cometieron con los Pampa 3, también los cometieron con esto. O sea, mejor si alguien le hubiera dicho, mire muchacha, ahorita que está todo este relajo, dejemos a Trump que se entretenga con los mexicanos. Pues al final
calladito te ves más bonito, o tal vez calladito no vas a espantar tanto, pues no vas a llegar a verte bonito, pero por lo menos no te vas a ver tan feíto. Mejor si hubieran quedado calladitos, porque ahora nos han metido ellos, y por supuesto los que actuaron, ¡sí! ¡Qué barbaridad! Todo lo que está sucediendo, también, y también aquellos que, ¡ay, no! Todo es igual, yo ya no quiero saber nada de política. A mí, por favor, que yo lo único que quiero ver es el show de las Kardashian, yo qué sé. A mí, no, ay, no, mucha, qué horror, qué hueva, yo sí, paso, total, todo sigue igual. No, repito lo que había dicho, las cosas han ido empeorando, y pueden empeorar aún más. Ahora mi pregunta, George, es ¿cómo salir de este atolladero? Después de todo resumen de lo que ha pasado en las últimas semanas, la situación se complicó y ha generado mucho temor en varios grupos a raíz del tweet de Donald Trump, en el cual nos acusa a Guatemala de ser mala, de organizar caravanas y mandar en esas caravanas a los delincuentes y a los criminales que de plano ellos sí se quieren ir a trabajar porque ya se aburrieron de delinquir impunemente en nuestro país. Perdón por la ironía, ojalá que la hayan entendido la mayoría de nuestros oyentes y no todos, que sería lo ideal. Entonces, y que si no se hace, básicamente, si no se hace lo que Donald Trump quiere, que está en campaña política de nuevo y no le importa los daños que pueda causar en su campaña política, porque al final lo único que le interesa, qué tan parecidos a nuestros gobernantes, es mantenerse en el ejercicio del poder. El punto ahora es... Ese es el interés de todos los políticos del mundo. Sí. Por cierto, Boris Johnson va a ser el nuevo... es que miren tantas cosas interesantes que está pasando en el mundo, porque, pues bueno, ya el Banco Central Europeo empezó a temblar, que dicen que ellos van a ser los primeros que van a bajar las tasas, y no sé qué relajos empezaron hoy también está hirviendo Europa, apreciables amigos. Pero bueno. Y no solo por el calor, porque se están con calor. Así es. Pero bueno, regresando otra vez al punto, en otro tweet que va unido a ese tweet, él dice que le va a poner un impuesto, una tasa a las remesas, que por cierto, eso quería comentar de nuestro oyente Antón Ross, que entiendo es un inmigrante guatemalteco viviendo en Estados Unidos, que dice, pues bueno, lo que vamos a dejar de hacer es mandar remesas y mejor nosotros las invertimos aquí en Estados Unidos y se acabó. Mientras que hay otros de nuestros oyentes que dicen, pero aunque les ponga una tasa impositiva de un 10% a las remesas, las van a seguir mandando porque quieren ayudar a sus familiares aquí. Muchos, que también puede tener razón. De nuevo, va a castigar a la gente que está trabajando, está produciendo, y es parte del círculo virtuoso de creación de riqueza en Estados Unidos, ese que no tenemos en Guatemala y que tenemos que tener. Entonces, ahorita, ¿cuál es el temor? Que si no se le da gusto a Donald Trump, va a aumentar aranceles o hasta puede decidir acabar de un plumazo con el CAFTA, que no sé si lo puede hacer. Según yo, no lo debería de poder hacer, pero no lo puede hacer el DR CAFTA específicamente, no lo puede hacer porque eso lo tiene que hacer el Congreso y lleva un proceso. Pero de que puede poner aranceles, sí puede poner aranceles, y en lo que se averigua y uno se va a pelear a la OMC y a todos los tribunales estos de arbitraje, ya llegó su elección. Entonces, pero, o sea, el DR CAFTA como tal, sí se podría iniciar el proceso de eliminarlo, pero lleva tiempo. Lamentablemente los ticos babosos en el peor momento de la historia deciden llamar a revisión el CAFTA. ¿Qué le pasa? Es que en todos lados como que hay no es el mosquito del dengue el que se está propagando, sino es otro tipo de animalito que aún no podemos nosotros de forma clara definir. Porque ¿qué le pasa a los ticos en este momento, George?
En fin, con un tico vamos a compartir más adelante, pero un tico que precisamente emigró a Estados Unidos, pero de forma legal, Juan Carlos Hidalgo. En fin, ¿qué más, George? Sí, lo que sí puede hacer así unilateralmente es establecer aranceles. En los tweets que puso hay que hacer la salvedad de que lo primero que menciona, lo que pasa es que como acabar es donde se corta de un tweet a otro, no le han puesto mucha atención en cuanto al ban, y eso lo puso con mayúsculas. Y ban en ese contexto es excluir, o sea, básicamente que muy probablemente tiene que ver con excluir, o sea, básicamente prohibir que lleguen los productos de Guatemala a Estados Unidos. Aparte puso incluir aranceles y el impuesto a las remesas, que es algo de lo que ya se ha hablado antes, y de ahí todo de piso o todo lo de arriba, o sea, la exclusión, los aranceles y los impuestos a las remesas. Estas son algunas de las cosas que con las que está amenazando y que en efecto los podría hacer. No mencionó nada específico del RDCAFTA, aunque podría ser que el ban se refiera a excluirnos del RDCAFTA, que en todo caso eso sí llevaría su tiempo. Pero hay otras cosas que sí puede hacer, así como igual tienen el acuerdo, el NAFTA, y adicionalmente el nuevo que están que negociaron y que están ahorita en proceso de aprobación en los congresos. Y de todos modos dijo Trump, bueno, pues si no hacen nada de aquí a la semana entrante, les subo los aranceles al 5% a los productos mexicanos, ¿no? O sea, aunque estén los acuerdos con Trump, no tienen mucho valor, básicamente. O sea, las amenazas que hace sí pueden tener mucho peso. Al final, en muchas de las amenazas que ha hecho, se ha notado, repito nuevamente, su estilo su filosofía de negociación, que se recuerdan desde hace años, lo tengo diciendo. Miren, ahorita lo que hay que leer muy bien es el libro de The Art of the Deal, el libro que escribió Donald Trump en los 80s, en donde establece cuáles son sus técnicas de negociación. Y obviamente él es así de los negociadores así de hardball, como le dicen en inglés, o sea, así de pelota dura, o sea, básicamente que él negocia fuerte, y así es como lo ha hecho con todo el mundo. O sea, se le ha plantado a Macron, a Merkel, a Putin, pero lo interesante es que con aquellos con quienes realmente debería de plantarse así, no lo ha hecho, porque básicamente lo que pasa es que ha estado utilizando otras técnicas de negociación. Bueno, entonces, básicamente, creo que él ha utilizado lo de hardball con los que sabe que no le pueden contestar tan hardball, y así un poco más suave con los que sabe que sí podrían contestarle, ¿no? Es básicamente, repito, nuevamente los invito a leer The Art of the Deal. Que no quiere ser que sea realmente buenos consejos los que él da. Esa es la realidad. No, pero hay que entender. Pero para entenderlo es como si querías entender a Hitler, tenías que leer Mi lucha, ¿no? My Mein Kampf. Y más aún pienso que sería interesante también recomendarla ahorita para entender a Trump. Junto con el arte de la ahora que ya es legal leerlo. Sí. En Alemania, pues. Qué ridículo, porque nunca debió haber sido prohibido. Un excelente comentario. Hay muy buenos comentarios de nuestros oyentes, Jorge. Algunos pero que lamentablemente no nos va a dar tiempo a compartir todos. Pero quiero compartir de José Calderón, porque él, además de todo, vive en Estados Unidos, y dice lo siguiente, como varios otros que nos han estado escribiendo. José Calderón dice: Donald Trump está generando una crisis para vender una solución. Yo hablo con muchos estadounidenses a diario y están muy molestos porque este tipo de acciones al final acaba afectándolos en la producción. Creo que al final toda esta crisis acabará explotándole en la cara. Casi al final del periodo de Obama pasó algo similar. Empezaron a perseguir inmigrantes en Alabama. Resultado, la producción agrícola en Alabama se vino en picada, y luego estaban desesperados viendo cómo le hacían para recoger sus cosechas. Dice
Mientras es Juan o es Pedro, Guatemala continúa la nefasta segunda fraude vuelta de selección. Bueno, no, lo leo don Byron porque comparte con varios, pero fraude no hubo en nuestro país, sino manipulación previa, sí. Y hay que entender cuál es el origen de esa manipulación para que logremos acabar con ella, o por lo menos reducirla al mínimo, pero para eso tenemos que entender cuál es el origen del problema. Pero al final, Jorge, lo que dice José es interesante, como yo lo mencionaba, el aumento de aranceles a los productos que importen los estadounidenses de Guatemala, lo van a pagar los estadounidenses. Yo mencionaba, ¿te recuerdas esta nota que salió hace unas semanas, según la cual, por supuesto que tanto las exportaciones de China a Estados Unidos, de los chinos a Estados Unidos, como de los estadounidenses a China, ambos habían bajado desde la guerra comercial, como se le ha llamado a esta situación. Pero bajaron más las exportaciones de los estadounidenses a China que de los chinos a Estados Unidos. Que eso me pareció más interesante. De nuevo, no solo está afectando esta medida de subir aranceles, no solo está afectando a los estadounidenses que tienen que pagar más caros los productos importados, que van a seguir llegando porque los demandan los estadounidenses, sino también afectó a los exportadores estadounidenses, aquellos que tienen, y que son muchos que tienen relación con China, ¿no? Entonces, en el caso de los guatemaltecos, pues al fin la pregunta que para este momento yo no tengo una respuesta segura es: ¿y ahora nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos los guatemaltecos? ¿Aceptamos esta absurda negociación que, sin pensar, definitivamente, como hace la mayoría de las cosas Jimmy Morales, sin pensar, iniciaron, que ahora nos han metido en un problema serio a los guatemaltecos? Porque aunque continúen exportando a Estados Unidos con aranceles, algo irán a bajar las exportaciones, lo que va a representar que la ironía de todo esto, van a haber más guatemaltecos que se queden sin trabajo y que decidan emigrar a Estados Unidos. Y no van a emigrar en caravanas, van a emigrar ellos solos, porque saben que es más difícil que los agarren solos o en grupos muy, muy pequeños, o sea, de 5 personas, a que se vayan en las caravanas que fueron un total fracaso. Como lo han estado haciendo y lo siguen haciendo muchísimos guatemaltecos, ¿verdad? El hecho de que en los últimos meses se hayan subido las capturas, son las capturas, no todos los que ingresan, sino los que logran capturar. Se habían incrementado, ¿qué? Algo así como 140,000 personas mensuales, de las cuales un buen porcentaje eran guatemaltecos. O sea, pónganle que hayan sido 50,000-60,000 guatemaltecos, pues ya es un montón, y es mensualmente. Ahorita en este último mes se redujo esa cifra, algo así como de 144,000 a 100,000 más o menos, como consecuencia de los controles que ha estado poniendo el gobierno de Estados Unidos. Hoy, de hecho, me llamó la atención mucho una foto que publicaron los de Axios, que Axios es un sitio así de noticias en Estados Unidos, de noticias en temas políticos principalmente, en donde la foto principal del día era de una guatemalteca en México, y se ve solo que hay 2 soldados ahí que inicialmente uno pensaría que eran soldados gringos, y que si resulta que son de los de la Guardia Nacional Mexicana.
evitando que pasara. O sea, ella estaba en la frontera entre México y Estados Unidos, y entonces está ella con un niño pequeño y el par de soldados así enfrente, ¿verdad? Ahí la pueden buscar, o si no la voy a buscar yo y la pongo el link ahí para que la vean. Pero al final, eso, los pasos que han estado tomando en México, lo que hace es que por default, al final, básicamente, igual de todos modos nos vamos a convertir, solo que va a ser tercer país inseguro, no tercer país seguro, sino tercer país inseguro, así por default. Por un lado, porque hay, de hecho, ya se empezó a ver que hay más acumulación de migrantes en la frontera entre Guatemala y México, precisamente de gente que venía, qué sé yo, de dónde venía, pero que iba rumbo a Estados Unidos, pero en la frontera, ahora con la Guardia Nacional Mexicana ahí, ya lo piensan 2 veces antes de cruzar, y entonces resulta que ya hay una mayor cantidad de migrantes varados ahí en la frontera entre Guatemala y México. Ese es el primer punto. Luego, la semana pasada se recordarán que hicieron cambios en la legislación. Hicieron un cambio la semana pasada e hicieron otro esta semana, en donde básicamente lo que están el de la semana pasada, cambios que hicieron, no en la legislación, sino en las normas, porque eso es así como los reglamentos aquí, ¿verdad? Que pueden cambiar los reglamentos, no la ley, pero sí los reglamentos que lo hace el Ejecutivo, y entonces cambiaron ahí, y es todas las normas esas que están en el registro federal, en el Federal Register, que es así como de no sé ni cuántos, 10,000 páginas o algo así. Pues resulta que la semana pasada hicieron cambios en las normas. Una de ellas fue de que ya no, si una persona no pedía asilo en un país donde podría haberlo pedido antes de llegar a Estados Unidos, lo regresan. O sea que es básicamente la norma que establece lo de esto del tercer país seguro, solo que lo hicieron unilateralmente. O sea, aquí nosotros cambiamos esto y si viene alguien así, pues lo regresamos ahí a ese país donde debió haber pedido asilo, que generalmente va a ser Guatemala. Y luego, desde la semana pasada también se rumoraba que iban a hacer otro cambio, y de hecho ayer ya lo anunciaron, en donde básicamente lo que hicieron fue darle más autoridad discrecional a los funcionarios de las agencias de seguridad de la frontera, al ICE y al Border Patrol, para poder expulsar del territorio de Estados Unidos a inmigrantes que tengan menos de 2 años de estar en Estados Unidos. Y para expulsarlos a estos que tengan menos de 2 años de estar en Estados Unidos, no tienen que pasar por el proceso judicial. Y entonces, básicamente, al juntar esas dos normas, lo que van a hacer es, o sea, literalmente nos van a mandar un montón de gente que la van a regresar así ipso facto, sin tener que pasar por ese proceso, porque lo que se ha dado ahorita es de que cuando llegan a Estados Unidos, y por eso es que la gente se entrega así en la frontera, porque realmente lo que se entregan es que que dicen que van pidiendo asilo. Y entonces por la ley en Estados Unidos pues tienen que hacer todo el proceso así judicial, y solo el que les den la primera la audiencia, las famosas audiencias con un juez de migración en Estados Unidos, ahorita tiene un promedio de más o menos 727 días, o sea, básicamente 2 años desde que los capturan hasta que les dan una audiencia. Entonces básicamente tienen 2 años para estar en Estados Unidos esperando que les den audiencia judicial. Y de hecho a la mayoría de los que supuestamente ahorita están empezando a capturar con estas supuestas redadas, que todavía no se han visto redadas, pero sí han habido capturas, son gente que ya pasó por todo ese proceso, ya pasó por los 2 años de la audiencia, ya fue la audiencia y luego le denegaron el asilo, y entonces ya declaran, después de un proceso así como de 4 años, declaran de que ya tiene que regresar, o sea que no se puede quedar en Estados Unidos. Y estos en última instancia pues ya no se presentan, y entonces andan, para efectos prácticos, andan fugados así de la ley, que ya se estableció que se tienen que salir de Estados Unidos, pero a los que en teoría están capturando ahorita son precisamente a estos que ya pasaron por todo el proceso y que ya les denegaron el asilo, y que por tanto, según la legislación en Estados Unidos, pues tienen que salir de Estados Unidos, ¿no? A estos son a los que están en teoría capturando ahorita. Pero bueno, apreciables amigos, tenemos que ir a la pausa y tenemos un montón de comentarios.
Hay uno solo que quiero mencionar, porque sí lo dije desde un principio. Hay un oyente que me disculpo porque no recuerdo su nombre, que decía al final, ¿quién es el culpable? Yo pienso que de alguna manera somos culpables todos, unos más que otros. Definitivamente los principales culpables van a ser, vean, que ni siquiera se lo voy a cargar al presidente Jimmy Morales. Los principales culpables son aquellos compatriotas nuestros que son ajenos a la realidad política de nuestro país, que prefieren ignorar la realidad en lugar de entenderla, conocerla, para poder cambiar lo que podemos cambiar, básicamente para aclararse las ideas. Ellos considero que son los primeros culpables porque pasa lo que pasa, porque no es suficiente la presión para que podamos cambiar el sistema de incentivos perversos que prevalece. Más aún, los que hablan de cambios, lo que proponen es más de lo mismo. No están hablando realmente de cambios, pero solo si usted se ha aclarado las ideas, es capaz de darse cuenta que lo que le están ofreciendo es más de lo mismo. Entonces, para mí, los primeros culpables son esos compatriotas nuestros que dejan que esto suceda. Pero, bueno, gracias al apoyo de aquellos que dan la batalla de las ideas y comparten nuestros programas, puede ser que logremos de alguna manera comunicarnos con ellos y decirles, miren, mucha, todos perdemos con que ustedes sean indiferentes con este tema, incluidos ustedes. Si es nuestro país y queremos vivir en Guatemala, tenemos que hacer lo necesario para que cambiemos el origen de nuestros problemas. Pero para saberlo, debemos de entenderlo, conocerlo, estudiarlo y saber en manos de quiénes, que no es el presidente, es el Congreso de la República, en manos de quienes está el cambiar el origen de nuestros problemas. Entonces esos diría yo que son los primeros responsables. Luego los que no son consistentes en ese proceso de aclararse las ideas y dar la batalla a las ideas, porque son ellos los que permiten que el siguiente grupo de culpables, los que son poderosos, o sea, quienes ejercen el poder, los gobernantes, que incluyen no solo al Ejecutivo, incluye al Ejecutivo, a los congresistas y también a los magistrados, incluidos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que tienen una culpa muy grande en esta situación, no solo de este tema del tercer país seguro. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, son de los principales responsables de la crisis general que estamos enfrentando los guatemaltecos en todas las áreas, en el área económica, en el área política, ahora en el área internacional también son responsables. Y por supuesto también el presidente y sus funcionarios, porque mejor debieron haberse quedado calladitos para que ni siquiera los volteara a ver Donald Trump, pero por tratar de quedar bien, congraciarse, no sé por qué motivos, con el gobierno de Donald Trump, vean en el problema que nos han metido ahora. En fin, espero haber respondido la pregunta de nuestro oyente. Esa es mi opinión. En fin, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pero antes de eso, Jorge tiene un recuerdo importante para aquellos que ya tienen hambre. Adelante, George. Sí, solamente recordarles que estamos celebrando los 45 años de McDonald's en Guatemala y con esas sorpresas pues llegan los McMenús doble carne con doble carne y agrandado gratis. Son la magnífica doble, el cuarto de libra con queso doble y el Big Mac doble con doble carne más agrandado gratis, y ahora están en solo, ese menú está en solo 45 quetzales precisamente por la celebración de los 45 años de McDonald's, así que aproveche y no lo piense más, pase a un McDonald's o pida un McDonald's en el menú de carne doble agrandado por 45 quetzales.
Agrandamos tu internet con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar acerca de una noticia que para mí es importante. Resulta que hoy las autoridades de transporte de Stuttgart, que básicamente es el estado es de... Es importante que les comentes a los oyentes que tenés video, George, si no no nos van a conectar nuevos para ver lo que estás compartiendo. Entonces, vamos, tenemos un video. Sí, en el video... Comentanos qué está pasando en el video. Bueno, en el video básicamente es un video de cómo funciona el parqueo completamente automatizado en el museo de Mercedes-Benz en Stuttgart, en Alemania. Y esto es un proyecto que tienen ellos funcionando desde hace ya 2 años, en donde básicamente uno llega, obviamente con su Mercedes, ¿no? Llega, se parquea se estaciona así en el lugar así para el valet parking. Y con una aplicación en el celular, solo le dice al carro que se vaya a parquear y el carro solito literalmente se va solito, sin necesidad de piloto ni nada. Él solito se va a estacionar en algún lugar disponible. Y luego cuando uno regresa, pues igual con la misma aplicación le dice, bueno, ya me voy, y entonces el carro se enciende y se va solito hasta donde uno está esperándolo. Esto ya está, repito, el proyecto está funcionando desde hace 2 años. Sin embargo, hoy lo que hicieron fue darles la autorización ya para que funcionen oficial y legalmente. Este es el primer proyecto en todo el mundo en donde ya las autoridades así de transporte, en este caso pues de Alemania, del estado ahí de Baden-Württemberg, ya dieron autorización para que funcione un vehículo completamente automatizado, sin piloto, sin que lleve a nadie así de seguridad. Y de hecho, si vieron el video, ahí hasta me muestran así precisamente que va el carro circulando hacia donde se va a ir a estacionar, y de repente pasa una niña corriendo y el carro se detiene. Entonces tiene todas las normas de seguridad ya para poder manejar seguro dentro de ese estacionamiento, o la salvedad, esto solo dentro del estacionamiento. Y pero ya repito, es la primera autorización. Eso es un código SAE nivel 4, en donde ya repito, el automóvil puede circular sin tener que llevar a alguien adentro. No sé si han visto ustedes todos los videos estos de los vehículos que están así probando ahorita que se manejan solos, pues siempre llevan a alguien ahí que va adentro por aquello de las emergencias, ¿verdad? Pues en este caso ya es la primera autorización de un vehículo que puede circular sin llevar a nadie adentro. Repito, en este caso pues es solo dentro del estacionamiento, pero es la primera pieza para en el futuro al final llegar a esa meta de vehículos completamente automatizados, independientes, o sea que no tengan que llevar un piloto. Y esto entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Agrandamos tu internet para estar siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Todo a pulmón. Estamos ya de regreso en Todo a Pulmón. Y algo quería comentar. Primero, agradecer a todos los que nos están acompañando también desde YouTube. Agradecerle a Juan Francisco Rodríguez Jacobo, Roland Micho, Maynor Santizo, que han compartido con nosotros desde YouTube, que son los que se identifican. También les quiero agradecer, aquí estoy tratando de determinar a ver cuáles eran estos, eran los míos. Me parece que me envía links Crypto Labs, me parece buenísimo. Con las nuevas políticas de Trump, lo mejor es usar criptomonedas para mandar las remesas
En el LYNX lo hacemos desde el año 2015. Pues podemos recomendarle eso a nuestros oyentes. Yo pienso que bueno, tal vez no muchos, pero sí algunos de los guatemaltecos que están en Estados Unidos y que mandan remesas lo van a hacer. Pero bueno, vamos a escuchar la opinión de nuestro invitado Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, quien ya se encuentra con nosotros en línea. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes. Juan Carlos, me imagino que pues ya estás enterado de toda esta complicada situación que estamos viviendo en Guatemala a raíz de un ofrecimiento que hizo lamentablemente el presidente de nuestro país a Donald Trump, de que ya que México no era tan sencillo que se convirtiera en un tercer país seguro, que lo podíamos hacer nosotros, y que pues bueno, esto fue impugnado previo a que se firmara el tratado en la Corte de Constitucionalidad. Muy cuestionable la decisión de decidir antes de un hecho, pero eso fue lo que sucedió. La Corte de Constitucionalidad decide que eso no se puede hacer porque solo lo puede aprobar el Congreso de la República, y pues bueno, vemos hoy esta respuesta de Donald Trump amenazando a los guatemaltecos de que les va a poner aranceles a los productos de nuestro país producidos en Guatemala, para que los consumidores estadounidenses paguen más por los productos guatemaltecos en Estados Unidos. Pues al fin eso va a pasar, ¿no? Ustedes que viven por allá, si van a consumir algo que se produce en nuestro país, van a tener que pagar más por él debido a esos aranceles. Pero bueno, Juan Carlos, ¿qué pensás de toda esta situación? Fue una imprudencia sin duda del presidente guatemalteco haberle sugerido a Donald Trump que era una posibilidad firmar ese acuerdo mediante una simple orden ejecutiva sin necesidad de la aprobación de una ley. Ahora Guatemala entró en el radar de Donald Trump y eso nunca es bueno. Ya vimos cómo utilizó la amenaza de imponer aranceles para lograr condiciones muy fuertes por parte de México. Y por supuesto que habiendo probado esa receta y bajo la percepción de que le funcionó, es de esperarse de que Donald Trump va a seguir utilizando la misma estrategia con otros países. Y bueno, en el caso de Guatemala encuentra a un país todavía en una posición más endeble que la de México, con una institucionalidad más débil. No me extraña esta posición. Ahora bien, parte de la amenaza es vacía. Él no está en capacidad de poder ponerle impuesto a las remesas guatemaltecas. Para eso se requiere una ley del Congreso. Cualquier acción ejecutiva que tome en esa dirección sería ilegal, pero sí tiene una alta discrecionalidad para ponerle aranceles a las exportaciones guatemaltecas. Sabemos que 1/3 de las exportaciones guatemaltecas va a Estados Unidos, y aranceles de entre el 5 al 25%, que es lo que él amenaza. Por lo general, ciertamente tendría un impacto fuertísimo sobre la economía guatemalteca. Lo hace en un momento en donde Guatemala está en una situación muy vulnerable, está en medio proceso electoral. No es fácil tomar una decisión de este calibre, puesto que requiere la aprobación de una ley. Hay un gobierno que va a estar, que está entrando en los próximos meses. Por lo tanto, no es una situación para nada envidiable en la que se encuentra Guatemala en este momento. Para nada envidiable, porque por lo menos en el caso de los aranceles, eso sí lo puede hacer él por un medio de una orden ejecutiva. Entiendo, pero es interesante lo que nos estás comentando, Juan Carlos, de que no puede Donald Trump, y es totalmente cierto. Los únicos que pueden imponer impuestos o quitar impuestos en Estados Unidos o en Guatemala y en muchos otros países son los congresistas. Entonces, de nuevo es una amenaza, como tú dijiste, vacía en parte de Donald Trump, que por supuesto él vive hablando de las fake news, pero él mismo es un generador de fake news constantes, porque lo que dice él en su tweet es falso, que Guatemala está... Guatemala, primero que todo, una abstracción, pero me imagino que se quería referir al gobierno. Está organizando caravanas con delincuentes y criminales que se quieren ir a Estados Unidos a trabajar, algo que no tiene ningún sentido, porque los delincuentes y los criminales en nuestro país, ellos son felices porque
hacen lo que se les antoja y ¿para qué se van a ir a Estados Unidos? La gente que va a Estados Unidos es gente que quiere formar parte de ese círculo virtuoso de creación de riqueza y porque va a encontrar trabajo, porque los estadounidenses los van a emplear, porque hay demanda de trabajo productivo en Estados Unidos, lo que tristemente no se ha generado en nuestro país por la falta de inversiones. Entonces, es interesante esto que mencionaste, que las mismas amenazas de Donald Trump hay que analizarlas con cuidado, porque no todas las puede cumplir. Eso entendí que dijiste. Sí, en este caso el tema de las remesas es ilegal. Es más, el tema de los aranceles es ilegal también. El problema es que es ilegal bajo los acuerdos de la OMC, es ilegal bajo los acuerdos de CAFTA. Estados Unidos no puede imponer aranceles de manera unilateral de esta manera, pero claramente el hecho de que Trump tiene la discrecionalidad de imponer los aranceles de facto, y cualquier resolución de disputas que podría darse al respecto y que probablemente Estados Unidos perdería, pero es una resolución de disputas que probablemente se dirima en, qué sé yo, año y medio, 2 años, en los foros respectivos, que son los foros de la OMC o los paneles de disputas comerciales de Guatemala y Estados Unidos dentro del marco del CAFTA. Ya para 2 años el daño está más que hecho a la economía guatemalteca. Pero en el caso de las remesas, sería muy interesante, aunque probablemente no es un escenario que queramos descubrir, ¿verdad? Pero sería muy interesante cuál es la vía que, de hecho, que Trump avisora para ponerle un impuesto a las remesas, y especialmente un impuesto particular a las remesas guatemaltecas, no a todas las remesas. En su momento, cuando él llegó a el poder, él dijo que el muro que él prometía en la frontera sur con México iba a ser financiado con un impuesto a las remesas. Pues bueno, eso requería aprobación del Congreso, y él estaba hablando de un impuesto general a las remesas, a todas las remesas, no solo a las remesas a México, sino a las remesas a Filipinas, a Sudamérica, a Centroamérica, etcétera. ¿Cómo hacer para que haya un impuesto específico a las remesas guatemaltecas? Eso requeriría un alto grado de intrusión regulatoria de parte del gobierno federal con las empresas que están encargadas de enviar remesas, de enviar dineros a Centroamérica para que sea efectivo ese impuesto, y aún así esto es algo que probablemente sería retado inmediatamente en las Cortes. Nuevamente, no me preocupa tanto ese escenario, yo creo que no es feasible, yo creo que está asustando con la vaina vacía, como decimos en Costa Rica, pero en el caso de los aranceles, eso es un tema que, a pesar de su ilegalidad, Trump sí puede echar mano a esa herramienta, y cuando eventualmente los organismos del caso diriman de que esos aranceles son ilegales, ya es muy tarde, puesto que ya han pasado 2 años y el daño a la economía está hecho. ¿Qué escenarios podemos enfrentar los guatemaltecos y cómo lo podemos resolver? Porque venir y ceder a las amenazas de Donald Trump, y nosotros no tenemos la capacidad y el dinero que se necesitaría para convertirnos en un tercer país seguro y hacernos cargo de aquellos que buscan asilo en Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor. Pues obviamente no van a delinquir. El 99% de los que llegan no van porque quieren ir a cometer delitos y crímenes en Estados Unidos. Lo que quieren es mejorar su calidad de vida, lo que quieren es ir a trabajar. Pero nosotros los guatemaltecos no tenemos la capacidad económica para poder asumir esa responsabilidad. Si el motivo por el cual se van tantos de nuestros compatriotas es porque no hay suficiente creación de fuentes de trabajo en nuestro país, de fuente de trabajo productivo. No los empleos parasitarios dentro del gobierno, fuente de trabajo productivo, producto de la inversión que no hay en nuestro país. Entonces, ¿tú qué sugerirías hacer, Juan Carlos? Bueno, sinceramente, yo creo que están en una posición muy comprometedora. El mejor escenario es de que esto sea un bluff de Trump,
y que recordemos de que su attention span, su capacidad de atención es muy limitada, y es probable que algo ocurra, tal vez algo ocurra mañana en Irán o en Corea o de todo que haga que a Trump se le olvide esto de Guatemala. El problema es que el tema migratorio es su principal tema de campaña, entonces va a ser muy difícil que eso ocurra. Lo cierto es que México prometió medidas para frenar el flujo de inmigrantes que está ocurriendo desde Triángulo Norte y que pasan por el territorio mexicano, y está entregándole números, está brindándole números al gobierno estadounidense que demuestran que efectivamente ha habido una caída en la cantidad de gente que está llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Tal vez Guatemala podría ofrecer algo similar de frenar el flujo en su frontera de gente que está saliendo de El Salvador y de Honduras, pero eso pero Guatemala en sí mismo no puede hacer nada para frenar el flujo de su propia gente. Eso iría contra tratados de derechos humanos internacionales. Los gobiernos no pueden o no deben impedir la salida de sus habitantes si así lo desean. Sí, porque así que en ese caso, como dije anteriormente, no envidio la posición de Guatemala en este momento, y mucho menos estando en un periodo de transición de gobierno. Juan Carlos, y aquí te saluda Jorge Jacobs, aprovechando que te tenemos en línea y que es un tema relativo también a esto. ¿Qué pensás de la llamada que hicieron precisamente el gobierno de Costa Rica, y creo que fue también el de Nicaragua, para hacer justo en estos momentos revisiones al CAFTA, con la reunión que tuvieron la semana pasada en Costa Rica con la USTR? Esto no es el momento en lo absoluto para abrir CAFTA. Es el peor momento bajo la administración Trump para abrir CAFTA. No estaba al tanto de que Costa Rica hizo ese llamado. Voy a ponerme detrás de eso. Es noticia para mí, pero este es el peor momento para pedir una revisión de CAFTA, puesto que hay un presidente proteccionista en la Casa Blanca que buscará cambiar las reglas del juego para incorporar más medidas de proteccionistas en CAFTA, que van a atentar contra la exportación de bienes y servicios de los países centroamericanos al mercado estadounidense. Solo para tu referencia, no es todo el CAFTA, sino es el tema agrícola, pero igual yo creo que no hay que abrir la puerta por ningún lado ahorita. No, esto es abrir una caja de Pandora. O sea, puedo ver que el gobierno costarricense, que es un gobierno de centroizquierda, proteccionista también, esté buscando abrir entonces el tema agrícola para proteger ciertos sectores de la industria de la industria agrícola en Costa Rica, pero como decimos en Costa Rica, la administración Trump no se va a chupar el dedo, va a buscar entonces otros campos para tratar de limitar las exportaciones costarricenses, o para tratar de lograr concesiones que beneficien, según ellos, a Estados Unidos. Así que sería un absurdo si Costa Rica está planteando eso, sería meterse en autogol. Te voy a leer el comentario de uno de nuestros oyentes, conocido nuestro, también un chef muy reconocido en Guatemala, que piensa, pero te lo voy a leer tal cual nos lo dejó. Rodrigo Lacayo dice: yo creo que Trump va a hacer lo necesario en su administración, primordialmente para el beneficio de Estados Unidos. Así lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Fuera de lo obvio, Juan Carlos, la eliminación de impuestos y la reducción de regulaciones y denunciar algunos acuerdos, todo lo demás que ha hecho Donald Trump, toda esta guerra de aranceles, ¿ha beneficiado a los estadounidenses? En lo absoluto. Y esto no es una opinión, es simplemente ver la evidencia empírica. Se están perdiendo puestos de trabajo en Estados Unidos, los aranceles están generando incertidumbre en la economía, y es una de las principales razones por las cuales se está revisando hacia la baja no solo las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, sino de toda la economía mundial. Se está encareciendo el costo de vida de los consumidores estadounidenses. Se estaban haciendo menos competitivas muchas industrias. O sea, el costo del proteccionismo de Donald Trump es un costo muy mesurable en la economía estadounidense. Y no hay ningún tipo de disputa en cuanto a la evidencia de que sectores muy específicos están perjudicados, los consumidores están siendo perjudicados con esta guerra comercial. Ahora bien, sí cabe aclarar que los motivos detrás del enfrentamiento de Donald Trump con China en particular sí cuentan con
amplio apoyo político en Estados Unidos. No solo por parte de los republicanos, sino también por parte de los demócratas, por parte de la comunidad empresarial, por parte de un amplio sector intelectual que percibe o que cree firmemente de que era hora de que una administración estadounidense se enfrentara a las prácticas comerciales desleales de China. Ahora bien, hay disputa sobre el modus, la manera en que Trump está haciendo esto. Sin embargo, sí hay consenso, pues se puede hablar de un consenso político en Estados Unidos de que no se le podía permitir a China seguir haciendo trampa en materia comercial. El problema es que una vez que usted alimenta a un matón, a un bully como Donald Trump, claramente no se va a contentar con China. Si está emprendiéndola de esta manera contra la segunda economía mundial, ¿cómo no esperar de que utilice las mismas tácticas entonces contra sus socios comerciales, contra sus vecinos y contra países mucho más pequeños como Guatemala? Y más aún, independientemente de que hubiera motivos para discutir de una forma inteligente, de una forma objetiva, de una forma racional con Xi Jinping y la gente en China, la realidad, según los números, toda esta batalla ha afectado más a los estadounidenses que a los chinos, porque las exportaciones de ambos países han bajado. Las exportaciones de estadounidenses a China y de chinos a Estados Unidos han bajado, pero según los datos que han circulado, han bajado más las exportaciones de los estadounidenses a China que la de los chinos a Estados Unidos. Y hay que recordar que al final, yo no sé qué bien le ven a eso, qué bien le está haciendo a los Estados Unidos que tengan que comprar más caro los bienes que son producidos en otros lados. En este momento, claramente la guerra comercial está afectando a China. Un porcentaje mayor de su Producto Interno Bruto tiene que ver con exportaciones a Estados Unidos, en comparación con Estados Unidos y con el porcentaje del Producto Interno Bruto de Estados Unidos que tiene que ver con exportaciones a China. Entonces, aranceles, que ya recordemos, la mitad, poco más de la mitad de las exportaciones a China ya tienen un arancel del 25%, y según los estudios y según los análisis, aranceles del 5 al 10% todavía eran digeribles, pero ya cuando estamos hablando de un arancel del 25%, ya estamos hablando de cosas mayores. Ahí el impacto sobre los consumidores y sobre las cadenas de producción sí es muy grande. No solo es, aparte de eso, una guerra comercial, sino que también, recordemos, una guerra tecnológica. Estamos con todo el tema de Huawei, y esto se está traspapelando con otros temas. Ya estamos hablando también de la posibilidad de que empresas chinas en Estados Unidos se les prohíba poder ponerse en bolsa, en la bolsa de Nueva York y demás. Estamos hablando de una guerra económica de gran envergadura, y esto tiene un costo medible en la economía china. Vemos que China tiene su tasa de crecimiento más baja en 30 años, tiene costos en Estados Unidos. Hay perdedores en ambos lados del Pacífico. La cuestión es que para Donald Trump esto es una cuestión de blancos y negros, ¿verdad? Él ha dicho en récord de que él no va a aceptar un acuerdo donde él perciba que ambas partes obtuvieron un 50-50. Él quiere un acuerdo en donde, según él, claramente el ganador sea Estados Unidos, y ya aquí también entonces entran cosas psicológicas y nacionalistas. China nunca va a permitir un acuerdo que su población perciba, o que el liderazgo chino perciba como que es un acuerdo en donde no tuvo un 50-50 por lo menos. Aquí hay que analizar ya la psicología china. China es un país que percibe que está volviendo a su lugar legítimo en el concierto de naciones luego de 200 años de humillaciones por parte de Occidente, y no va a permitir que Estados Unidos ni ningún otro país le ponga coto a sus aspiraciones de ser la principal economía del planeta. Bueno, solo ya nos quedan unos pocos minutos, Juan Carlos, y tenemos varios comentarios. Bueno, Rodrigo insiste que Donald Trump es una maravilla y que qué hermoso que suba aranceles para que tengan que pagar mejor, porque el subir aranceles ha permitido que esté, dice, un employment lowest in history, down a Nasdaq all-time high. Juan Carlos está viviendo en Puerto Rico de casualidad. Te pregunta con ironía, ¿verdad? Pero tú puedes responderle a Rodrigo. Adelante. Y tengo comentario de otro de Orlán Medina que dice:
Para mí dejó de ser lucrativo trabajar en transportar cargas de California, ya que no están pagando lo suficiente para generar una ganancia y toda la mercadería viene de China y llega a California. Ahora tengo que buscar otro rumbo y claro, me afectó. Y así como casos ya específicos de estos, pues se han mencionado. Lo que hay que entender es que el reducir impuestos fue una excelente medida y es eso lo que ha permitido atraer, y regulaciones también, atraer capital a Estados Unidos. Pero qué bien estarían todos los estadounidenses si no hubiera entrado en esta batalla sin sentido de aranceles con varios países Donald Trump. Y eso es lo que la gente, los fanáticos al final de Donald Trump no entienden y creen que es una maravilla este señor. Pero bueno, adelante, Juan Carlos. Dice en Puerto Rico, ¿dónde estás viviendo? Comparto completamente esa lectura de los hechos. El recorte de impuestos fue positivo, la regulación ha sido positiva. Más aún, Xi Jinping decidió bajar impuestos. En Australia bajaron ahorita impuestos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que poner atención a Grecia. En Grecia hay un nuevo primer ministro que está diciendo que va a bajar radicalmente los impuestos, dramáticamente los impuestos para reactivar la economía. Pongámosle atención a Grecia. Pero lo que ha hecho con la mano lo está ahorrando con el codo. El efecto virtuoso de una rebaja de impuestos fácilmente puede ser contrarrestado por los efectos de la incertidumbre que genera esta guerra comercial. Y eso es lo que estamos viendo últimamente. El punto que vea, la Reserva Federal, yo creo que entre hoy o mañana está decidiendo bajar la tasa de interés de referencia, que venía subiéndola desde diciembre del 2015. Eso es una señal de que la Reserva Federal ve incertidumbre en la economía, ve que la situación económica se ha deteriorado, y casi que eso es exclusivamente debido a la guerra comercial del presidente Trump. Así es, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Pero bueno, con los fanáticos es imposible hablar, como dice Julio Ortega, que también es otro que vive en Estados Unidos, dice, and Rodrigo lives in Guatemala, open vision of the economy. Pero bueno, en fin, Juan Carlos, para terminar, te dejo el minuto que nos queda de programa. Adelante. Pues nada, vamos a ver qué ocurre con esto de Guatemala. Nuevamente, el mejor de los escenarios es de que Guatemala salga de radar en los próximos días y que esto no pase a más. Que nos ayude Boris Johnson, decís. Que haya algún tipo de distracción en el mundo que haga que Guatemala no vuelva a estar en el foco de atención del presidente, por lo menos de manera particular. Pero sabemos que el tema migratorio es su punta de su caballo de batalla para la reelección. Y hasta el tanto estén llegando decenas de miles de centroamericanos a la frontera sur con México, entonces va a estar muy presente en el radar del presidente Trump. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y bueno, hasta la próxima, Juan Carlos. Igualmente, a la orden. Y bueno, apreciables oyentes, hemos llegado ya al final de Todo a Pulmón. ¿Alguna conclusión, Jorge? Que la situación está complicada, así que esperemos que afortunadamente, bueno, no afortunadamente porque realmente la situación a nivel mundial está complicada en muchos ámbitos y hay situaciones incluso más complicadas, por supuesto, que las nuestras, como por ejemplo la situación que se está dando en el Golfo Pérsico con Irán y ese enfrentamiento que tienen con Estados Unidos, que probablemente en algún momento pudiera llegar a más, aunque entiendo que están tratando de hacer algunas conversaciones ahí para bajarle el tono, pero así como ese, pues hay otro montón de focos de problemas, y como dice Juan Carlos, ojalá que le roben la atención a Donald Trump y se olvide de Guatemala, pero hay que ser conscientes que no, va a poner de nuevo el ojo en y hay que ser conscientes que al final el tema de campaña de Donald Trump para las elecciones, y que son hasta noviembre del año entrante, o sea que todavía falta más de un año para llegar a ese punto, va a ser el tema migratorio, así que nos podrá dejar de ver un tiempito, pero rápido se va a recordar. Y bueno, amigos, antes de despedirme les quiero recordar que por favor se preocupen por su salud, por mantener altas sus defensas y por cuidar su sistema digestivo. ¿Cómo? Tomando 1 onza diaria
de Echinacea Blend líquida de ELA y por supuesto el aloe vera gel de ELA. La primera para fortalecer sus defensas y poder enfrentar todos los virus de la gripe, el catarro y otras enfermedades y alergias. Y el aloe vera gel de ELA para proteger su sistema digestivo y prevenir futuras enfermedades, como por ejemplo el caso del Parkinson que les comentaba yo recientemente. Pero recuerden que esto solo es posible si usted es una persona disciplinada. Si como lo hago yo, ya es parte de su vida tomar todos los días, sin excepción, 1 onza diaria de Echinacea Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde encuentran el aloe vera gel de ELA. El aloe vera gel solo está en el 4950-3414, 4950-3414. Y recuerden que en McDonald's, por la celebración de 45 años de estar en Guatemala, han llegado los McMenús doble carne, más agrandado gratis a solo 45 quetzales. El Magnífica doble carne, el cuarto de libra con queso doble carne y el icónico Big Mac doble carne. Vamos y celebremos doblemente con los McMenús doble carne más agrandado gratis en McDonald's. Y hablando de doble, hoy es doble Marta Yolanda, porque voy a estar con ustedes a las 6 de la tarde en Contravía PM. Y después de todos estos problemas en los que estamos, es muy importante la conversación que voy a sostener con el economista Jorge Benavides para que podamos entender cuál es la situación competitiva de los guatemaltecos. Hoy tenemos que ver cómo le hacemos, Jorge, para eliminar todos esos obstáculos que hay en nuestro país para la creación de riqueza y que se creen las fuentes de trabajo que los guatemaltecos demandamos en nuestro país, que no tengan que arriesgar la vida para ir a encontrar trabajo en otro lado. Pero bueno, hemos llegado al final de Todo Pulmón. Recuerden, nos escuchamos de nuevo en 4 horas en Contravía PM. Y a Jorge hasta mañana al mediodía en Todo Pulmón. Pasen una feliz tarde. Cuídense muchísimo y por favor recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.